del autismo y no queríamos dejar pasar este tema, ¿no? Entonces vamos a trabajar un tema relacionado al espectro autista y vamos a tener como moderadora a nuestra colega Isela Pérez. Isela. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bienvenidos a esta reunión científica. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es sumamente importante, justamente porque si estamos pensando en épocas de pandemia, vemos una de las poblaciones más vulnerables en este sentido son los niños con trastorno del espectro autista. Entonces aquí vamos a encontrar algunas alternativas de qué se puede trabajar con ellos, ¿no? Para eso tenemos como nuestra invitada muy especial a Claudia Jimena González Moreno. Voy a hablar un poquito acerca de ella. Bienvenida, Claudia. Ella es doctora interinstitucional de educación de la Universidad Iberoamericana de Puebla en México. Ha tenido estancias doctorales en Rusia y Lituania. Ella recibió el segundo lugar por su tesis doctoral en el Premio Nacional Silvia Macotela en el 2017, con un proyecto denominado El juego de roles sociales como medio de formación de la función simbólica en niños preescolares. Ella es especialista en literatura infantil y juvenil, además que magistra en educación con énfasis en desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizajes en sistemas educativos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Además, ella es fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, recibió el diploma superior en necesidades educativas, prácticas inclusivas y trastornos del espectro autista en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede en Argentina. Además, que también tiene diploma internacional en neuropsicología del déficit de atención para el manejo práctico a través de funciones ejecutivas del lenguaje de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Cursa el programa de investigación postdoctoral en ciencias sociales de la niñez y la juventud de la Universidad de Manizales, con un proyecto denominado La imaginación narrativa creadora en niñez. Y bueno, sus líneas de interés y de investigación son básicamente el desarrollo infantil, el juego, psicología pedagógica desde la perspectiva histórico-cultural, el método experimental formativo, teoría de la actividad, neuropsicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, educación preescolar, psicología educativa, educación inclusiva, trastorno del déficit de atención y trastornos del espectro autista también con dificultades del aprendizaje, literatura infantil, función simbólica, pensamiento reflexivo de niños y estudiantes universitarios, así como imaginación narrativa creadora. Como vemos, amplia información acerca de la niñez y la juventud, y por eso, bueno, sin más, damos la bienvenida a Claudia para que pueda empezar con su exposición. Adelante, Claudia. Muy buenas tardes para todos. Yo los saludo desde Bogotá, Colombia. Me da mucho gusto compartir con ustedes experiencias de un tema que es muy complejo, pero es muy interesante. Es un tema que me apasiona y del que he venido trabajando en investigación y también en consulta clínica particular y también en el ámbito educativo. Entonces, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Además que es un país hermano, Perú, y pues cualquier cosa que quieran preguntar, con mucho gusto, creo que es al final las preguntas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, todos pueden ir las preguntas por el chat y al final responder. Adelante. Bien. Entonces, yo voy a compartir una experiencia muy especial acerca de los libros álbum como un mundo posible en el trastorno del espectro autista y algunos retos que se pueden presentar desde esta concepción para la infancia. Entonces, el espectro autista es, así como les decía, muy, muy complejo porque no se ha identificado específicamente una causa, pero se han hecho muchas investigaciones y una muy reciente tiene que ver con la aportación que hacen los libros álbum para la intervención, para los procesos de intervención en estos casos y para abordar de una mejor manera la integralidad del niño que tiene síndrome del espectro autista. Entonces, bueno, para empezar quiero, como vamos a hablar acerca de los libros álbum y como un universo de posibilidades nuevas para estos niños, entonces quiero presentarles dos libros álbum. Uno tiene, estos libros son muy artísticos, no sé si ustedes los conocen. Los libros álbum tienen una combinación entre dos códigos. Uno es el texto
y el otro es la imagen. Entonces los dos códigos aportan de forma importante al contenido del texto, y este me parece muy precioso porque tiene que ver específicamente con un niño que tiene trastorno del espectro autista. Entonces este es un libro para jugar con lo desconocido y para ver las diferencias a través de una mirada interior, más allá de lo que suponemos ser y saber. Es una mirada poética del autismo, ¿sí? Es muy importante aprender a reconocer los signos de presentación de los niños que tienen este trastorno, y también aprender a conocerlos para tocar su corazón, para tocar su alma, y de esa manera poder hacer la intervención efectiva y eficaz y mejorar su calidad de vida. Entonces, vamos a empezar con este bello libro, que es de André Neves. Tono tiene la mirada detenida en el tiempo, y ahora con la mirada detenida sonreí al sentir el tono que aleteaba en mi pecho. Vive en el silencio, escuchando a los pájaros que vuelan lejos, muy lejos, a donde solo el sueño llega. Tono es mi hermano, estoy a su lado desde que nací, y siempre me pregunté, ¿por qué a Tono no le gusta, por qué a Tono le gusta la soledad de los pensamientos? ¿Por qué Tono no juega? ¿Por qué Tono no dice lo que siente? Todos intentan entender a Tono. La madre hace sabrosas comidas, el padre canta rock and roll, la abuela cuenta muchas historias, tía Lea se tiñó el cabello de azul, y Seca sigue ronroneando, cariñoso entre las piernas, y Tono parece no darse cuenta. ¿Dónde guarda Tono todos sus sueños? Mi hermano insiste en escuchar el silencio y se esfuerza en articular las palabras. Un día me miró a los ojos y dijo, ven. Sin saber qué hacer o pensar, me quedé con el corazón callado. Hasta los pájaros aparecieron con sus gorjeos melodiosos. Sentí que por primera vez Tono liberaba su imaginación. Los pájaros se le acercaron tanto que su precisa frecuencia le permitió flotar. Tono danzó libre. Hizo piruetas en el aire. Cuanto más abría los brazos y giraba, subía y subía, como si tuviera alas en el interior de su cuerpo. Y ese ven fue el que hizo clic, fue el que hizo que Tono empezara a compartir su mundo interior con el otro, con su hermano. Y eso hace parte de un concepto o un término fundamental para la comprensión del espectro autista, que tiene que ver con la atención conjunta, que ahorita en un momento voy a compartir con ustedes. Este es otro texto, este es también libro álbum, pero este es un libro álbum silente, es decir, que está presente solamente con imágenes. Entonces es muy interesante también, y pues al final vamos a conversar un poquito también al respecto. Aquí vemos dos personajes importantes, uno es el payaso y el otro es el granjero, y el payaso es un niño. Y empezamos a ver la relación entre el niño y el granjero a través de bellas ilustraciones, como les decía, muy artísticas siempre. Empiezan a suceder cosas, empiezan a aparecer gestos y acciones en los personajes. Hay encuentros y desencuentros entre los personajes, y empiezan a aparecer también aspectos relacionados con la comunicación, en este caso no verbal, la mirada y quizás también los gestos.
de el payaso, que es el niño, como les decía, y el granjero, que en este caso es el adulto. Los dos se encuentran y empiezan un recorrido. Dan un primer paso en ese encuentro. Llegan a un lugar habitado por otros seres especiales que los acompañarán. Y empiezan a suceder también acciones entre ellos, miradas, gestos, compartir, se empiezan a vincular emocionalmente y también de manera social, cultural y dialógicamente, no con palabras, sino con gestos. Empiezan a suceder cosas en el mundo interior también de cada uno de los personajes y eso se empieza a expresar o a revelar en las miradas y los gestos de cada uno. Quizás hay miedo, quizás hay pena, hay preguntas que solo expresan con miradas y gestos. Hay compañía también del adulto al niño y eso quizá lo hace sentir no vulnerable, sino protegido o acompañado. Siguen apareciendo gestos que son muy importantes en el vínculo y en la interacción comunicativa y social entre el niño y los adultos. Y piensen ustedes también en la importancia que tienen los gestos y la compañía y el vínculo en el caso del trastorno del espectro autista. El adulto empieza a ser una compañía especial y empieza a atrapar o cautivar la atención del pequeño con muchos gestos. Y el niño se empieza a sorprender, que es otra habilidad que debemos cultivar también en un niño que tiene el trastorno del espectro autista. Siguen presentándose acciones y estos dos personajes se siguen vinculando mucho emocionalmente. Esa es otra característica que tiene que ver con la intervención. Cuando trabajamos con niños con trastorno del espectro autista, tenemos que vincularnos emocionalmente con ellos para que de esa manera ellos empiecen a abrir su corazón y a mostrar qué hay en su interior y de esa manera podamos intervenir de acuerdo a las necesidades del desarrollo tanto psicológico como neuropsicológico. Siguen ocurriendo cosas, siguen ocurriendo eventos que los vinculan más, compartir con el otro es muy importante porque genera un vínculo, porque nos hace más humanos, porque nos hace sentir y nos hace ver que el otro también es un ser humano con necesidades así como nosotros, como adultos, y que los dos tenemos la misma posibilidad de aportar en esa relación comunicativa. Aquí comparten la comida, comparten situaciones muy sencillas y quizás eso también es muy importante porque a veces a nivel terapéutico nos complicamos pensando que de pronto traer un objeto sofisticado es lo que va a permitir establecer esa interacción con el niño que tiene trastorno del espectro autista y aquí se está mostrando que es lo sencillo, lo pequeño, la cotidianidad, la que posibilita que podamos generar ese vínculo con el niño que tiene trastorno del espectro autista. Y esa conversación, en este caso, es no verbal. Jugando, también aquí se presenta el juego con animales que hacen parte de ese contexto social y cultural, en este caso, como el campo. Hay gallinas, hay maíz, hay paja, hay juegos con los sombreros, hay sorpresas, siguen apareciendo sorpresas en los dos personajes. Alegría también del compartir, la mirada ya se vincula entre los dos y el objeto también ya hace que se estreche la relación entre el niño y el adulto. Y siguen compartiendo escenarios, en este caso en el ambiente abierto. Aquí empieza a ocurrir algo, aquí hay pistas con algunos sonidos chuchu, que creen que es, y aquí abajo también se presenta una pista.
Hay movimientos en la mano del niño y aparece el tren de nuevo, el que vimos al inicio. Aquí hay muchos payasos y quieren, parece que es saludar al niño, lo estrechan. Parece que el niño se está despidiendo de este personaje adulto. Se abrazan. El abrazo también es muy importante y a veces en los niños que tienen trastorno del espectro autista cuesta mucho por el contacto físico y porque hay dificultades o alteraciones a nivel sensorial, táctil. Pero es muy importante porque eso hace que los niños sientan de manera especial ese vínculo que han establecido con el otro. Aquí hay un despido, otros signos, gracias, quizás también, y aparece un nuevo personaje. Bueno, las preguntas centrales de esta presentación son: más allá de la definición del autismo, ¿qué necesidades del desarrollo psicológico puede tener un niño con trastorno del espectro autista? Y la siguiente es: ¿qué lugar ocupan los libros álbum en los niños con trastorno del espectro autista? Antes de empezar, para responder estas preguntas es importante que tengamos algunas definiciones claves. Una se refiere específicamente a la concepción de niño, ¿sí? Un niño es un ser dotado de espíritu y de corazón, capaz de pensar y de actuar para adentrarse en la vida y entender el mundo, por lo que el adulto debe darle raíces y alas con toda la buena intención y atención que merece. Esta es una definición que da una autora de literatura infantil, que es Turín, en el 2014. Canción de la infancia. Cuando el niño era niño caminaba balanceando los brazos, quería que el arroyo fuera un río, que el río fuese un torrente y que ese charco fuera el mar. Cuando el niño era niño no sabía que era niño, para él todo estaba animado y todas las almas eran una. Es muy importante que en el trastorno del espectro autista ayudemos a los niños en la concepción tanto de los objetos reales como el uso de los objetos como sustitutos de otros, porque eso les lleva a ampliar su repertorio y su conocimiento del mundo, y también para que ellos aprendan a imaginar diferentes situaciones. Y ahorita ya vamos a hablar acerca de la importancia que tiene esto para el desarrollo de la solución de problemas que hacen parte de la vida. Cuando tenemos un niño con trastorno del espectro autista, debemos plantearnos algunos objetivos de intervención para ayudarlos a que puedan aprender a adoptar un punto de vista común o de atención conjunta, así como mencionaba antes con la presentación del libro, para que los niños adopten un punto de vista común o compartido y para que aprendan de los demás, que es una de las necesidades grandes que tienen a nivel psicológico. También debemos presentarles diferentes tipos de orientación a nivel social y compartir diversas experiencias, así como veíamos antes en los libros. El trastorno del espectro autista se constituye en una alteración del neurodesarrollo y también es una alteración neuropsicológica en la que se ven afectadas las habilidades comunicativas, la función simbólica. Bueno, el lenguaje cumple con varias funciones en la vida de un ser humano. Una es la comunicativa y también nos ayuda a utilizar o entender un objeto como sustituto de otro, y hay diferentes niveles para esa comprensión. Entonces hay un nivel que se llama materializado, en donde, por ejemplo, un esfero como este nos sirve para imaginar que puede ser una varita mágica, por ejemplo, en el juego, o también un avioncito. Hay otro plano que es el perceptivo, que se refiere específicamente a la posibilidad de utilizar o entender imágenes, dibujos, y también esos dibujos pueden ser presentados en dos planos. Uno es el real, ¿sí? como lo que veíamos ahorita en las imágenes de los libros, y otro puede ser abstracto, que involucre la comprensión de muchos símbolos. Entonces, para un niño que tiene trastorno del espectro autista, esto es un poco complejo, por eso debemos
en un primer momento identificar como cuáles son esas necesidades que tiene y después empezar a intervenir a partir de esas necesidades en alguno de estos niveles o planos. Y otro nivel es específicamente el verbal, la palabra. La palabra también es simbólica, tiene componente simbólico importante. En un niño que tiene trastorno del espectro autista también muchas veces se encuentran dificultades a nivel de flexibilidad cognitiva, es decir, son muy rígidos, les cuesta trabajo ver como diversas posibilidades para entender una situación problema. También hay dificultades con las funciones ejecutivas, con la planeación, la organización y la verificación de una actividad, con el seguimiento de las instrucciones. Hay dificultades muy serias, muchas veces con la integración sensorial. Los sentidos cumplen un papel muy importante en la vida de todos los seres humanos y en estos niños a veces es difícil integrar lo que les llega a nivel visual, auditivo, táctil, sinestésico, kinestésico. Entonces, por eso es que tenemos que también velar por este desarrollo. Hay limitaciones también a nivel de cognición social, de atención conjunta, que ahorita ya les voy a contar qué significan estos conceptos. También está afectada la empatía y la teoría de la mente, que se refiere a la posibilidad de ver desde el punto de vista de los otros, de entender las emociones del otro. Las investigaciones en trastorno del espectro autista muestran que los niños con este trastorno tienen una distribución neurobiológica de la corteza cerebral diferente. Entonces ellos pueden identificar detalles que nosotros no logramos identificar, digamos, en un texto o a veces en una situación particular. Ellos logran identificar detalles o a nivel de las matemáticas, ¿sí? Ellos son muy especiales en estas áreas y en la identificación de esos detalles. Hay dificultades en el desarrollo de habilidades prosociales, es decir, en la posibilidad de ponerse en el lugar del otro para responder emocionalmente ante las experiencias afectivas de otra persona, en la interacción comunicativa y también para atribuir estados mentales en los otros, en intenciones, deseos y pensamientos. Este es un esquema que muestra los bloques funcionales que propone Luria y en un niño con trastorno del espectro autista estos también pueden estar afectados. El 1, el 2 o el 3. Específicamente, pues yo he encontrado en investigación que están afectadas de programación y control a nivel de tercer bloque funcional, la regulación de los procesos involuntarios automatizados. Sin embargo, hay otros y hay factores neuropsicológicos que son muy específicos y que también generan limitaciones en el desarrollo tanto psicológico como en los procesos de aprendizaje de estos niños. Un niño con trastorno del espectro autista necesita desarrollar habilidades a nivel de reciprocidad social, comunicación social, imaginación social, flexibilidad cognitiva comportamental y procesamiento sensorial, porque en este trastorno se encuentran afectados, de acuerdo con diversas investigaciones. Hay múltiples evidencias experimentales que indican también que hay dificultades en procesamiento perceptivo, emocional, atencional y mnemotécnico. Un niño con trastorno del espectro autista necesita también desarrollar habilidades en intención comunicativa porque también se encuentra muy afectada. Y bueno, Lesa dice que uno de los problemas del TEA es que quienes lo presentan tienen escasa intención comunicativa, es decir, una carente motivación para abandonar el cálido nido interior en el que se arropan. Sí, la intención comunicativa es central, por eso el énfasis antes, cuando veíamos el libro, era ese, como analizar esa interacción entre el niño y el adulto. Como dice Mark Segard, un joven con autismo de alto funcionamiento, las personas con autismo deben aprender científicamente lo que las demás personas aprenden por instinto. Y eso se refiere específicamente a todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la interacción social, con entender las situaciones desde el punto de vista del otro. La atención conjunta se refiere específicamente a la capacidad para coordinar la atención social
entre dos personas en relación a objetos, situaciones durante una interacción con el fin de compartir la experiencia. Es importante compartir la atención sobre algo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que esta pequeñita está señalando con su dedo unas frutas, ¿sí? Entonces aquí ella está atendiendo a algo, a un objeto, y está llamando la atención del adulto para que el adulto también centre la atención en ese objeto. Entonces, hay alternancia de miradas cuando, digamos, el adulto observa el objeto y la niña sigue viendo el objeto, y entonces sigue la interacción, continúa la interacción comunicativa, teniendo en cuenta ese interés que tiene la niña particular de esta manera específica, pues en este caso que está dirigido a las frutas. La atención conjunta también se refiere a responder y a seguir la atención de la otra persona, a seguir su mirada, a seguir su gesto y a señalar. Entonces a veces el adulto es el que señala, y entonces si el niño observa eso que el adulto señala, entonces eso significa que hay atención conjunta, pero a veces, digamos que en el caso del trastorno del espectro autista no se presenta ninguno de estos dos indicadores. Ni el niño señala para mostrarle al adulto algo que le interesa, o sea, no comparte su mundo interior con el otro, y cuando el adulto le señala tampoco parece que al niño le interesa eso que el adulto señala. Por eso es que es muy importante, y ese debe ser uno de los objetivos centrales cuando tenemos niños con trastorno del espectro autista, promover el desarrollo de la atención conjunta. Creo que es el primer paso que nos va a permitir vincularnos con el niño para conocer qué es lo que necesita a nivel psicológico y a nivel neuropsicológico, y de esa manera poder seguir avanzando en su desarrollo. Es importante dirigir la atención de otra persona usando gestos como mostrar y señalar. La atención conjunta se constituye en un hito del desarrollo temprano y del aprendizaje social, en la base de la atención, de la cognición social. En el trastorno del espectro autista hay alteraciones tempranas en la capacidad sociocomunicativa y en las capacidades socioemocionales, así como mencionábamos antes, en la interacción, en el establecer el vínculo, en la posibilidad de compartir eso que estoy sintiendo o pensando, o en saber o inferir qué es lo que está pensando o sintiendo el otro, a partir de expresiones verbales, de la prosodia y también de expresiones no verbales, y de compartir las emociones, la alegría, la tristeza, el enojo con el otro, y de entenderlas. Ahora bien, empezamos con la literatura infantil, que ya habíamos mencionado un poquito antes. La literatura infantil se comprende como un arte, que entrega experiencias culturales a la vida y que apela a la sensibilidad del ser humano. Esta es una definición que da una autora colombiana, que es Robledo, en el 2011. Cuando hablamos de literatura infantil, hablamos también acerca de la importancia que tiene y su impacto en la transformación del ser humano. Cuando leemos un libro de literatura infantil o un libro de literatura, somos unos cuando lo empezamos a leer y somos otros cuando lo terminamos de leer. Y con seguridad, siempre que volvemos a ese libro, encontramos o descubrimos algo especial, algo nuevo, y algo que nos hace mejores, porque eso permite que nos vinculemos de una manera especial con esas situaciones que estamos leyendo, compartiendo o analizando. También aporta recursos y herramientas para reconstruir sentidos de vida que se han perdido. Bueno, en el caso de, digamos, de niños que han tenido, que tienen trastorno del espectro autista, porque es importante mencionar que un niño que tiene trastorno del espectro autista nace con esta condición, vive con esta condición y muere con esta condición. Esta condición permanece durante toda su vida. Lo único que sí podemos hacer es cambiar de pronto los indicadores y mejorar sus condiciones de vida. La literatura infantil nos ayuda a darle palabras a lo que no tiene palabras. A veces en la comunicación no es fácil expresar algo que está sucediendo cuando estamos con un niño con trastorno del espectro autista, pero con un libro de literatura infantil a veces encontramos o descubrimos algo que nos permite explicar eso que es difícil de explicar con palabras. También nos ayuda a nombrar el mundo interior, las emociones. Es muy importante que un niño
bueno, y todos que aprendamos a ponerle nombres a las emociones. También la literatura infantil nos ayuda a leer al otro, a entender qué es lo que está pasando con el otro. Por eso es que es muy importante en procesos de intervención la literatura infantil. La literatura infantil se constituye en una necesidad vital, debe tener un lugar en la vida cotidiana de cada niño. Debemos hacer diversas y múltiples lecturas compartidas de literatura infantil porque esta se constituye en una actividad rectora, es decir, una actividad central, una actividad muy importante que posibilita o garantiza que el niño desarrolle esas neoformaciones o formaciones psicológicas características de cada momento de su vida. Y si el niño desarrolla esas formaciones psicológicas que hacen parte de ese momento de la vida, con seguridad va a desarrollar las formaciones psicológicas o neoformaciones de las etapas de desarrollo siguientes. Si no las desarrolla, es más difícil que vaya avanzando en todos sus procesos. Y estas le permiten prepararse tanto emocionalmente como cognitivamente para participar en la vida social y en la vida cultural. En palabras de Yolanda Reyes, que también es una autora colombiana muy recomendada, leer se concibe actualmente como un proceso permanente de diálogo y negociación de sentidos, en el que intervienen un autor, un texto verbal y no verbal, un lector con todo un bagaje y experiencias previas de motivaciones, de actitudes, de preguntas y de voces de otros en un contexto social y cultural cambiante. La literatura, además de constituir una experiencia artística, puede llegar a ser una fuente de experiencias humanas. Sí, a veces los niños tienen dificultades por muchas situaciones, bueno, y ahorita en época de pandemia más porque no podemos ir a muchos lugares, pero los libros nos permiten, por ejemplo, ayudar a que los niños tengan la posibilidad de viajar a diferentes lugares y de conocer diferentes tipos de situaciones o experiencias humanas. Entonces, por eso también es que es muy importante. Tan vitales como las provenientes de la realidad. Nos enriquece el universo afectivo, sensible, el imaginario, y también hace que los niños pues aprendan a ver a los otros de una manera más generosa y más compasiva. La literatura infantil presenta el mundo. El niño con TEA aprende a leer el mundo cuando participamos o cuando promovemos este tipo de actividades. Nos hace más humanos tanto a los niños como a los adultos, porque como les decía antes, estos pequeños logran identificar a veces detalles que nosotros no logramos identificar y eso permite que nos vinculemos más a nivel emocional afectivo, porque nos permite contar, descubrir y soñar el mundo con el tejido de palabras, pone en movimiento el pensamiento y nos ayuda en la construcción de sentido con ayuda de la simbolización. La simbolización, como les decía al inicio, también es muy importante en estos pequeños porque les ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto y a comprender, por ejemplo, metáforas o el sentido que es no literal cuando nos comunicamos, porque a veces estos pequeños sufren bullying porque en diferentes escenarios hay expresiones que no son tan literales, que son presentadas en sentido figurado y si los niños no las comprenden, entonces se sienten excluidos. Entonces es muy importante ayudarles a entender qué significan estas expresiones y por eso también es muy importante la simbolización. La literatura infantil y la lectura compartida de este tipo de literatura ayuda con el desarrollo de las acciones conjuntas de reciprocidad emocional, con la intersubjetividad, es decir, con la posibilidad de establecer relaciones con el otro, un vínculo con el otro, y también con la posibilidad de tener intereses y negociar significados. Nos ayuda con el uso de las palabras y con la intencionalidad comunicativa y también nos ayuda con la iniciativa en las interacciones comunicativas, con el uso de los turnos de comunicación, que para estos pequeños es a veces muy complejo, muy difícil. También nos posibilita entender al otro, surge de posibilidades diferentes en el diálogo narrativo con los personajes, genera espacios de reflexión y aprendizaje de la vida propia, especialmente en el contacto con el otro, que le permiten al niño desarrollar múltiples posibilidades
para la construcción de su identidad a un ritmo único. Se constituyen en fuentes de experiencias y de experiencias transformadoras. También la literatura infantil estimula el cultivo del propio mundo interior, pero también la sensibilidad ante los otros. Y esta es una afirmación que hace Nussbaum. Bueno, y aquí está presente la imagen de un libro precioso que es El Principito, en donde también se establece un vínculo especial entre un adulto y un niño. Entonces, bueno, tiene muchos referentes simbólicos y poéticos que hace más sensible tanto al adulto como al niño. La literatura infantil, al vivirse como experiencia, deja de ser un objeto para transformarse en un espacio de posibilidad, así como lo mencionaba también antes Yolanda Reyes, el espacio en el que el lenguaje cobra vida y se entreteje con los lectores emocionalmente. Por ello, apela al ser del lector, lo implica todo afectiva y emocionalmente. Los libros álbum que vimos antes y que ahorita ya les voy a contar específicamente algunas de sus características son muy importantes porque cuentan la historia tanto con el texto como con la imagen, así como veíamos. La ilustración presenta una intención literaria y eso ayuda a que los niños que tienen este trastorno empiecen también a entender las intenciones comunicativas entre los personajes que se presentan. Aquí hay una extensión narrativa, es decir, que se cuentan cosas con las imágenes, ¿sí? A veces se dicen cosas con las palabras, pero las imágenes amplían ese contexto narrativo que está expresando el autor. Se enriquecen las habilidades lectoras de los niños con estas ilustraciones porque logran imaginar y cada lector tiene pues una mirada diferente de la vida por muchas situaciones de experiencia de vida, por situaciones familiares, sociales y culturales. Entonces, pues con la ayuda del adulto se pueden explorar estas diferentes posibilidades y orientar para que de esa manera se puedan enriquecer esas experiencias lectoras en los niños con el uso de estos libros. Este es otro precioso libro álbum que es El sonido de los colores de Jimmy Liao, que refleja o representa a una pequeña que pues está imaginando muchas situaciones y está llena de muchos libros y pues eso nos permite también imaginar a los libros como una fuente de posibilidades y por eso el título de esta conferencia tiene que ver con eso, con las múltiples posibilidades que ofrecen los libros y específicamente los libros álbum porque son muy artísticos, así como se muestra en esta imagen. La relación entre la imagen y el texto es importante porque en el libro álbum se presenta un diálogo entre el texto y las ilustraciones y eso se llama interconexión de códigos. También existe una dependencia entre las imágenes y los textos, lo que significa que las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen separadamente. Incluso hay libros álbum que solamente tienen imagen y no tienen texto, así como veíamos antes en los libros silentes. La presencia de ambos códigos, imagen y texto, es necesaria para construir diferentes niveles de sentido. Las imágenes llenan los vacíos que los textos no completan, y el lector es quien se encarga de llenar esos intervalos de sentido mediante el tejido que ambos códigos construyen. Aquí es muy importante el rol del adulto porque el adulto es el que orienta en un primer momento al niño para que analice, para que identifique estos detalles y para que pueda comprender esas situaciones narrativas que se presentan. Y ya después los niños empiezan a tener iniciativa y a identificar esos detalles de los que hablaba antes. Este es otro precioso libro que es Vamos a cazar un oso, es una canción muy especial que tiene rimas y tiene unas imágenes y cada imagen tiene un significado poético y también simbólico y representa algo y es muy divertido y a los niños les encanta. Yo he tenido la experiencia de trabajar o de compartir este libro y bueno, varios de los que les he presentado antes con niños que tienen TEA y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Los libros, si conectan con el lector, invitan al diálogo, a dar una respuesta. Hay posibilidades de los libros álbum como vía de comunicación. Hay una imagen que narra y amplía una historia, aportando información en un orden temporal.
Hay diversas investigaciones que muestran que los libros álbum logran una interconexión emocional y un alto placer estético, lo cual redunda en una mayor comprensión del mundo, de los significados y de la intención comunicativa, y de esa manera mejoran esas habilidades que estos pequeños necesitan mejorar. Este es otro libro precioso que es también libro álbum y es de Isol, es autora argentina, Petit el monstruo. Aquí surgen preguntas. Una inicial es: ¿cualquier libro de literatura infantil es útil para el desarrollo de un niño con TEA? Pues la respuesta es no, porque hay libros que no aportan tanto al desarrollo psicológico infantil, por eso se requiere de un adulto reflexivo y que tenga una intencionalidad y que identifique los indicadores del desarrollo tanto psicológico como neuropsicológico de los niños, para que a partir de sus necesidades pueda identificar esos libros que de verdad le van a aportar, considerando específicamente eso que esos pequeños necesitan. Debemos seleccionar estos libros considerando una calidad estética grande y literaria, identificando una gran riqueza visual para poblar el imaginario de manera simbólica y creativa. Y pues también hay libros maravillosos de tradición oral que van a permitir este objetivo, cumplir con este objetivo, porque estos libros nos permiten hablar, conversar, pensar y preguntar. Hay varias características que hacen parte de la calidad de los libros, como el lenguaje, los inicios y los finales, y también el formato. Entonces es muy importante saber quién habla, cuáles son los diálogos, si son verosímiles, si están relacionados con alguna conversación o si se pueden mover dentro de algunas convenciones que hacen parte de la escritura. También identificar los inicios que hacen parte de información que nos posibilitan imaginar quiénes son los personajes, cuáles van a ser sus acciones, y para introducir interrogantes que susciten el deseo de saber más, qué es lo que va a pasar después. Y finales que otorgan sentido retrospectivo, es decir, que nos permite analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede suceder, o qué otra cosa podría suceder además de eso que ya presentó el autor. Y eso genera por lo general en los pequeños reacciones emotivas especiales. Y hay diferentes tipos de formatos que es importante analizar, pero bueno, por el tiempo creo que no voy a poder detenerme en el análisis de los formatos de los libros álbum. Aquí hay algunos ejemplos que podrían ser interesantes para ustedes. Todos son muy buenos, todos estos libros son preciosos. Este es de autor colombiano, este es Libro Silente, de Ibar Dacol. Hay varios libros de Ibar Dacol que ganó algún premio de reconocimiento a nivel de literatura infantil. Y este autor propone como personaje un chigüiro, que es un animalito tradicional colombiano. Este es El alce es mío. Este alce es mío, de Oliver Jeffers. Y también es muy interesante ese libro. No les cuento el contenido porque no quiero ser spoiler. Cosita linda, de Anthony Brown. Este es un autor muy importante en literatura infantil y todos sus libros están llenos de símbolos y de indicios y eso posibilita que los niños interroguen, que pregunten, que respondan, que descubran muchas cosas muy interesantes. Estos también son muy interesantes y también son muy divertidos. Yo tuve un caso especial de un niño que tiene TEA y compartía estos libros, y eso fue lo que hizo clic. Cuando vimos estos libros, el niño al principio me decía: pero estamos en el mundo real. Y entonces empezó a ver el libro y yo le empezaba a cambiar algo en el libro, y entonces como que eso hacía que se enojara porque les cuesta trabajo la flexibilidad cognitiva, como ver otras posibilidades, pero ya después de que lo vimos y lo analizamos, entonces como que él se sentó en el piso y no me miraba, y entonces cambió algo y después giró su cabecita y me miró y dijo: pero eso no dice aquí en el texto. Entonces en ese momento pues él se dio cuenta que eso podía pasar y que no pasaba nada, que eso hace parte del juego de la comunicación,
y entonces en ese momento le empezó a compartir lo que estaba pasando en su mundo interior. Esa es una de varias experiencias muy agradables con el uso de literatura infantil y pues específicamente con estos dos libros. Otra pregunta es cómo el niño con TEA se involucra en la actividad de lectura de literatura infantil y la hace suya. Aquí es muy importante, como les decía antes, el rol del adulto, porque el adulto es el que permite que se abra otra puerta y que el niño pueda identificar en estos libros un mundo lleno de diversas e increíbles posibilidades para que lea las necesidades tanto de otros niños como de los adultos cercanos y de otros adultos, de sus padres, sus hermanos, profesores, compañeros, y también de personas que hacen parte de la cotidianidad, como por ejemplo el panadero cuando van a comprar algo, o del cocinero, o del mesero cuando van al restaurante. Entonces, por eso son muy importantes, además de todo lo que ya les he dicho. Los libros álbum y son importantes, pero aquí el adulto ayuda a que haya disponibilidad hacia el otro. O sea, cuando el adulto lo presenta, tiene que ayudarle al niño a descubrir que se constituye en una posibilidad para que se descubra eso que está pasando en el universo interior, en el mundo interior de los personajes, para que aprendan a observar, porque es muy importante aprender a observar y a identificar esos detalles que hacen que ese libro sea único, que se identifique algo que hace parte de esa situación que la hace especial o que se resuelva esa situación, problema de una manera diferente. El adulto también debe tener la habilidad de recuperar la voz del autor con una melodía especial para que se unan y para que se entremezclen las emociones pues, que se están presentando en las situaciones comunicativas que propone el texto narrativo. También debe intuir a la hora de sentir cuáles son las obras que van a resonar en el lector, es decir, que tiene que identificar cuáles son las que son más pertinentes o necesarias de acuerdo al niño y a la situación y a las necesidades particulares que tiene, y debe estar en permanente reflexión y diálogo para que cambie o promueva o recupere un libro que ya leyó antes, porque eso atrapa de pronto la atención del niño y puede analizar una situación particular de acuerdo a la necesidad que se tiene en algún momento determinado. La literatura infantil tiene un lugar muy especial en todos los niños que tienen trastorno del espectro autista y bueno, en todos los niños de manera especial. Aquí vemos una de las imágenes que ya habíamos visto antes de André Neves, cuando los niños empiezan a interactuar y a compartir su mundo interior, después de que no lo hacían. Y esto se presenta porque hay paisajes tanto exteriores como interiores. Hay un mundo externo y hay un mundo interno. El mundo externo lo vemos y lo percibimos, y el mundo interno está lleno y poblado de acciones que encuentran sentido con el libro álbum. Aquí hay una relación especial entre lo subjetivo y lo intersubjetivo, y una pregunta especial que se refiere específicamente a de qué manera la literatura infantil, los libros álbum, contribuyen a la elaboración de la intersubjetividad, que es tan importante en el vínculo y en las interacciones comunicativas. Y pues esta pregunta se responde de la siguiente manera: porque se comparten experiencias vitales, se genera la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, para responder emocionalmente ante las experiencias afectivas de otras personas en la interacción comunicativa. Se generan vínculos emocionales y eso posibilita la participación activa en la vida social y cultural. La lectura compartida de literatura infantil nos permite reflexionar respecto a la intersubjetividad, como mencionábamos, y la subjetividad para cultivar el mundo interior, la vida interior. Es muy importante, bueno, no solamente en el caso de los niños que tienen trastorno del espectro autista, sino en todos, ayudarlos a tener vida interior. Bueno, ese es un tema también muy amplio y es muy importante porque a veces los niños se deprimen, o pues ahorita en época de pandemia y confinamiento hay muchas dificultades a nivel comportamental y de manejo de gestión de emociones por esa falta de cultivo y manejo
de desarrollo de esa vida interior, sino no estamos contribuyendo muchas veces a nutrir esa vida interior. Yo creo que uno de los alimentos importantes es la literatura. La literatura infantil ayuda a nutrir la vida interior de los niños y las emociones y la cognición, el pensamiento también lo nutre. En un programa de intervención es importante considerar estos aspectos para ayudar a que pues, sea efectiva esa interacción con los niños. Entonces es importante saber qué hacen los niños de manera independiente y qué hacen los niños en colaboración con el otro, y eso se refiere a la zona de desarrollo próximo. También es importante identificar la actividad rectora de la edad psicológica del niño, digamos la edad preescolar es el juego, la literatura infantil. En la edad escolar también la literatura infantil es muy importante y bueno, el aprendizaje también es necesario, pero la literatura infantil como que es transversal y es la que posibilita el desarrollo de muchas habilidades, el juego también. Y bueno, ese es otro tema también muy amplio, pero pues aquí estamos centrados en la literatura infantil. Y la orientación del adulto, la orientación es fundamental y yo he tenido varias experiencias muy bellas en donde he visto que cuando el adulto orienta las actividades de los niños, después, de acuerdo a sus necesidades específicas y particulares, después los niños empiezan a tener iniciativa y a proponer. Y eso también en casos de trastorno del espectro autista, y es muy bello cuando sucede eso. Pero para que eso pase es importante la sensibilidad del adulto, la sensibilidad de la persona que está orientando el programa interventivo. También es importante la formación de eslabones débiles sobre la base de eslabones fuertes, y esto lo propone la doctora Acutiña. Eso también es muy importante, pues identificar cuáles son las necesidades a nivel de los factores neuropsicológicos, cuáles son los fuertes y cuáles son los débiles, y a partir de eso empezar a proponer acciones de intervención. Y la mediatización e interiorización gradual. Entonces, la mediatización se refiere a la posibilidad de utilizar un medio como para realizar una acción. Entonces, por ejemplo, los objetos se constituyen en medios, la literatura, los libros se constituyen en medios porque son externos, y cuando usamos el lenguaje para hablar, para expresar eso que está sintiendo el personaje, eso hace que se mediatice la emoción o la situación comunicativa y que el niño comprenda situaciones de ellos mismos. En uno de los casos de TEA, también bellos, vi que hay un libro que es de una autora chilena que es El oso enojoso, no sé si lo conocen. También es muy bello, ese no es libro álbum, ese es libro ilustrado, pero es de literatura infantil también. Y después de que el niño leyó o que leímos, compartimos ese libro, el niño decía, "Ah, pero yo ya no me enojo tanto". Entonces el niño como que empezó a sentir y a darse cuenta de eso que pasaba con el personaje y analizarlo y a verlo desde el punto de vista del mismo. Entonces eso es muy importante y eso es muy valioso, y por eso es que la literatura infantil se constituye en eso, en un medio también de mediatización, es decir, externo, y después se interioriza, el niño ya hace suyo eso que está sucediendo en esa situación comunicativa y ya la transforma a su comportamiento, que se vuelve más reflexivo y ya considerando más el punto de vista del otro. Aquí hay otra pregunta muy importante, que es: ¿pueden los libros, un producto cultural y simbólico que guarda en sus páginas lo más elemental humano, lo más elementalmente humano, entablar un puente que les indique a los niños con TEA que el exterior también merece la pena? Pues la respuesta es que sí. Entonces, y eso porque la literatura infantil posibilita desarrollar interconexiones neuronales muy fuertes desde que son muy pequeñitos. Entonces, cuando identificamos un pequeño, hay muchos indicadores y son muy sensibles que podemos detectar en un niño desde los 9 meses, ¿sí? Y esos tienen que ver con la atención conjunta, y hay muchas investigaciones al respecto que señalan que esos indicadores respecto al compartir el mundo interior del otro, el punto de vista del otro, nos muestran si el desarrollo del niño va por dentro
de aspectos que hacen parte de la normalidad o si ya empezamos a ver cosas que de pronto muestran que hay algo que está alterado. Entonces, si vemos que hay algo que está alterado, entonces podemos empezar a utilizar estos libros porque estos, tanto para los niños que van bien como para los niños que tienen aspectos alterados en su desarrollo y los niños con TEA, posibilitan esto que se menciona aquí. Entonces, el desarrollo simbólico, el desarrollo de la empatía, el desarrollo de la imaginación, la construcción de la arquitectura cerebral y su transformación. Se cambia la vida para siempre con la lectura de este tipo de libros, lo que hace que desarrollen habilidades relacionadas con la escucha activa, el desarrollo socioafectivo, y eso también permite que lo que haces en este tiempo es lo que va a seguir después, es decir, que los niños entiendan como la sucesión de las acciones en un tiempo determinado y también que se posibilite fortalecer esas habilidades que necesita en un momento determinado de su vida. Otros de los objetivos de intervención se refieren a prestar atención a lo que los otros prestan atención, a identificar ese punto común de referencia visual para desarrollar un punto de vista común de referencia mental, y eso se logra también con los libros salvo, para lograr que los niños miren un objeto, que en este caso serían los libros, se giren y compartan eso con alguien, así como mencionaba antes con el libro de las crayolas, para que sean capaces de mirar al mismo objeto con otra persona y vean que la persona responde emocionalmente, que entienden el comportamiento de las personas. ¿Cómo observar la producción de sentido? Hay varios indicadores desde esta experiencia y se refieren específicamente a la apropiación del objeto libro y de la historia narrada, a la conexión de su experiencia vital y a la comunicación con quienes le rodean durante el proceso de lectura. ¿Por qué los libros álbum logran conectar con los niños con TEA? Pues por el poder de la imagen y su capacidad de comunicación, porque en toda ilustración hay una intencionalidad gráfica y artística que potencia dicha comunicación, porque saben que hay una historia y que esa historia dice algo, y porque las estructuras narrativas propias aportan un orden necesario, contribuyen a su poder de encantamiento, la previsibilidad, que es muy importante, y ayudan a que los niños con TEA encuentren su propia voz, entusiasmo, alivio, sensación de naturalidad, deseo de compartirlo, lo que hace que se sientan muy vivos. Y también porque presenta diversas y múltiples experiencias simbólicas. Hay un lenguaje simbólico en la literatura infantil que posibilita que los niños se encuentren con las experiencias de los otros. Eso es muy importante. Y cuando utilizamos este tipo de libros, así como proponen los doctores Soloviev y Quintanar, afectamos positivamente todas las esferas del desarrollo psíquico, tanto la emocional afectiva como la de los motivos e intereses, la cognitiva, la personalidad y la comportamental. Por eso es muy importante comprender o reflexionar respecto a la necesidad de incidir positivamente en el mejoramiento de la realidad de estos niños. Y hay varios retos que se refieren específicamente a conocer. Bueno, primero la invitación es conocer, que tengan la posibilidad de visitar librerías de literatura infantil, que en Perú sé que hay varias muy bellas, y que tengan la posibilidad de conocer libros y autores para que puedan elegir los que ustedes consideren que son más pertinentes en el caso de hacer la intervención con un niño que tiene TEA. Y entre el poder de la imagen y el encantamiento de la palabra, pues hay una responsabilidad también muy grande que posibilita generar un vínculo especial con los niños. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Hay otro libro álbum, pero no sé si hay tiempo o si no, pues ya finalizaríamos en este momento. Creo que sí, podemos unos minutos, si no es mucho tiempo. Sí, bueno. Entonces, este es otro precioso libro álbum que es Más te vale mastodonte, de Micaela Chirif y la ilustradora. Entonces, los mastodontes son enormes y feroces, dice el niño en la presentación. Y miren la imagen.
Lo sé porque yo tengo uno en mi casa. Y cada vez que le pido algo, él responde no. Tiende la cama, mastodonte. No. Prepara el desayuno, mastodonte. No. Doble página que tiene muchos indicios y muchas situaciones y pasa que se podían analizar con los niños de una manera especial. Haz la tarea, mastodonte. No. Carga la mochila, mastodonte. No. Báñate, mastodonte. No. Otra vez doble página. Mastodonte, salta sobre mi cama. Y la cama se cayó. Se come mi desayuno. Garabatea en mis cuadernos. Se mete dentro de mi mochila y moja toda la casa. Es difícil domesticar a un mastodonte. Dificilísimo. Más te quiero, mastodonte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Excelente la presentación. Estamos viendo lo importante que es el uso de la literatura con los niños. Sabemos que de hecho con todos los seres humanos, pero hay algo bien particular en el caso de los niños con TEA. Estoy viendo que cuánto énfasis se da en aspectos que siempre se trabajan a nivel de terapia, en la parte semántica y el aspecto pragmático, ¿no? En el lenguaje que permite que ellos puedan potenciar su comunicación. Bueno, rescatando algo del vínculo, que es muy importante porque permite que estos niños encuentren mediante los cuentos unos modelos de cómo interactuar con el otro. Me llamó mucho la atención el hecho de que hayan libros sin texto, donde ellos de alguna forma se ven expuestos a la necesidad de decodificar la información, ¿no? Y a partir de eso quizás puedan crear el entendimiento de qué es lo que está pasando y con ello proyectar el entendimiento hacia el exterior, ¿no? De su vida, que siempre lo vemos un poquito desconectados y quizás que esto podría ser un punto de partida para ellos, ¿no? Otra cosa también el simbolismo que se utiliza, ¿no? Con los personajes, me llamó también la atención lo del payasito con el adulto, ¿no? Que es una forma sencilla, pero que de todas maneras está dotando al niño de estrategias para poder utilizar, ¿no? Y que en su vida real va a poder hacer uso de ellas como unas herramientas. Interesante, Claudia. Y bueno, de todas maneras estamos aquí a la espera de las preguntas y vamos teniendo una pregunta. Tenemos la pregunta primero de Giselle. Giselle nos está preguntando, ¿qué estrategias podemos utilizar para motivar a un niño con TEA para iniciarse con la experiencia de los libros álbum? ¿No? Primera pregunta. Y otra pregunta dice, ¿cuál sería la edad clave para iniciarse con los libros álbum en los casos de TEA? Sí, bueno, una de las estrategias que se puede utilizar, bueno, primero, lo primero que hay que hacer es identificar, o sea, ser muy sensible como adulto para leer al otro, para leer al niño, para saber qué es lo que necesita, para ver qué es lo que le interesa, ¿sí? Porque pues hay niños que le interesa, niños con TEA que les interesa, digamos, los animales, y uno aprende como adulto mucho acerca de eso también, porque uno tiene que leer y apropiarse de todo eso que ellos saben, ¿sí? O digamos que en el caso del trastorno el trastorno del espectro autista, pero específicamente en el síndrome de Asperger, que hace parte del espectro. Entonces, digamos que a estos pequeños les interesa algunos temas de forma muy especial y particular y a veces se vuelven especialistas en esos temas. Entonces, si nosotros logramos identificar eso que les interesa, eso que observan, entonces podemos empezar a buscar ese tipo de libros y empezar a compartir con ellos. Entonces, en un primer momento, digamos que el niño al principio de pronto no le interesa mucho, pero el adulto, eso era lo que yo hacía en intervención.
leía los libros, utilizaba las emociones, a veces cambiaba las voces, a veces cambiaba el nombre del personaje y utilizaba el nombre del personaje en el libro y entonces el niño decía, pero ahí dice mi nombre, como que eso lo cautivaba y eso hacía que el niño se interesara por el libro y el niño se sentaba inmediatamente para ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, esas son estrategias que pueden ayudar a motivar a los niños a que se interesen por los libros álbum. Primero, nosotros identificamos qué es lo que necesitan, qué es lo que les interesa y a partir de eso nosotros buscamos esos libros. Y ya después cuando están interesados, entonces lo que podemos hacer es buscar otro tipo de temáticas para que tengan la posibilidad de enriquecer su universo simbólico y también su imaginación. Entonces no solamente animales, sino otro tipo de situaciones y experiencias podemos también presentar. Eso lo he vivido en experiencias a nivel terapéutico con varios pequeños y ha sido muy, muy útil. Y respecto a la edad, yo creo que desde muy pequeñitos hay libros álbum para todas las edades, desde que son bebés, desde que son bebecitos, se pueden utilizar. Hay libros álbum que son en cartoné, que es un material más grueso, resistente, incluso que aquí hay una autora que se llama Yolanda Reyes, que también se las mencioné, que dice que hay libros para morder, ¿sí? Entonces Claro. los niños que son muy pequeñitos usan estos libros y los muerden y eso empieza a llamar de pronto también su atención y se empiezan a interesar. Entonces, desde que son muy pequeñitos se pueden empezar a utilizar este tipo de libros, pero hay que ver las necesidades de desarrollo psicológico, sus edades y pues los intereses y pues hay mucha variedad, entonces el adulto debe elegir qué es lo que necesita el niño de acuerdo a lo que está observando. Ok. ¿Y dirías tú que los papás, que supongo que son los adultos que están más directamente relacionados con ellos, tendrían que tener algún requisito en particular ¿Para qué? Requisito en para ser los transmisores de esta información, para llevar con ellos la información que está dentro de los libros álbum? pueden ser los pueden ser los papás de los niños, puede ser el neuropsicólogo, el psicólogo, el profesional que está haciendo parte de la orientación del proceso interventivo en el caso del niño que tiene TEA. En el caso de los papás es importante enseñarles, es importante mostrarles así como el juego, ¿sí? Porque a veces se asustan y a veces no saben cómo leer este tipo de libros, entonces es bueno que el adulto primero le muestre cómo, le enseñe cómo, se divierta con él, ¿sí? Converse con él, con el adulto y con el libro, y ya después el papá puede ir, sí, puede visitar muchas librerías o bibliotecas. Aquí en Bogotá hay muchas librerías que tienen un espacio especial para los niños, entonces hay una amplia variedad de literatura infantil y es bellísimo. Me imagino que en Perú también pasa, que en Argentina también y en los otros países que nos acompañan también hay. Entonces, Claro. sí, los papás pueden hacerlo y es bellísimo porque eso genera un vínculo emocional muy especial entre el papá, el niño y el libro. Es un vínculo amoroso, que es un concepto que propone Yolanda Reyes también. Ujú. Y empiezan con un libro y siguen con más. Ok, Sí, a ver, bueno, seguimos acá con las preguntas. Giselle, bueno, agradece la interesante exposición. Seguimos, Freddy, nos pregunta, en el caso de los niños con TEA que tienen limitado desarrollo del lenguaje, ¿pueden usarse los libros álbum solo con gráficos, dice él, ¿no? Sin textos, o necesariamente tienen que tener algún desarrollo del lenguaje para poder utilizar esta clase de información o recursos? sí, yo creo que se pueden utilizar ambos tipos de libros, tanto los libros álbum con texto e imagen como los libros silentes, ambos se pueden Ujú. utilizar. Pero lo más importante ahí, como les mencionaba antes, es identificar qué es lo que necesita el niño, ¿sí? Y a partir de eso que necesita, entonces yo como adulto selecciono cuál es el libro que va a generar ese vínculo, que va a permitir que el niño se ponga en el lugar del otro, que el niño comparta lo que está sintiendo. Entonces, eso es lo más importante, entender qué es lo que necesita el niño y a partir de eso elegir el libro. Con un niño que no tiene lenguaje verbal, sí se pueden utilizar ambos y ambos ayudan mucho también. Ujú. Muy bien. A ver, José Camacho nos dice, bueno, felicitaciones, muy bonita la presentación.
quisiera saber cómo está enfrentando este tipo de trabajo con niños con TEA en el contexto actual de distanciamiento social y uso de mascarillas, cuando sabemos de antemano la enorme importancia de la comunicación próxima y la gestualización facial en esta forma de trabajo. ¿Cómo se estaría dando la situación? Sí, aquí en Colombia hay mascarillas que, pues que tienen el cauchito acá y que son transparentes acá. Entonces eso hace que, pues, que no se pierda la comunicación gestual. Eh, um, y bueno, los ojos también comunican muchas cosas. Sí, Y bueno, en los libros hay emociones y pues la voz también ayuda mucho. Pues lo ideal es estar sin mascarilla, pero pues por la época pues sí la necesitamos, pero la voz comunica, los ojos comunican, el cuerpo comunica, las manos comunican, entonces por ahora eso es lo que podemos hacer, utilizar ese tipo de apoyos mientras tenemos la posibilidad de dejar de usar la mascarilla que no sabemos cuándo podrá ser. Y utilizar de pronto, ver la posibilidad de utilizar mascarillas sin, pues transparentes, que las empezaron a crear para específicamente por los niños que son sordos, pues porque lo claro. necesitan. Y quizás pensando un poquito en eso, ¿no? Esta temática de la pandemia podría ser utilizada como base justamente de temas próximos de los libros, ¿no? Para que los niños los ayude a entender un poco de lo que está pasando, ¿no? En esta situación que estamos ante ajenos a ellos. Sí, hay autores que están proponiendo varias temáticas relacionadas con esto que está pasando, precisamente para eso que tú dices. Sí. Ujú. Sí, que sería muy importante. Bueno, muchas gracias, Claudia. No sé si hay alguna otra consulta por acá creo por el chat. Todavía, bueno, creo que ya no hay otra consulta, ha sido muy explícita tu comunicación, muy importante, interesante. Y a ver, creo que le doy pase a Noemí. Muchas gracias por tu presentación. Teníamos un certificado, me parece, Noemí. Sí, ahorita, gracias Claudia, sí. Sí. Loida lo va a compartir. Muchísimas gracias, Isela, por tu excelente moderación también, un poco la experiencia del tema, y gracias, Claudia, por tu participación. Entonces, en nombre de la Asociación Peruana de Neuropsicología, se te hace entrega de un reconocimiento sobre la ponencia de los libros álbum como un mundo de posibilidades en el trastorno del espectro autista. Y definitivamente es un mundo de posibilidades el cual podemos trabajar, ¿no? Podemos empezar a trabajar con nuestros niños y nuevamente gracias por tu participación. Gracias a Y bueno, ustedes. sí, y agradecerles a todos su, su tiempo y el hecho de compartir y hacerles llegar también, invitarlos para para nuestra cuarta ponencia, que la vamos a realizar el 30 de mayo, ¿no? Ya desde ahora los invitamos. Ahí está, gracias. Que es Neuropsicología de la Edad Escolar. Vamos a realizarlo el 30 de mayo. Recuerden que hacemos una sesión por mes, generalmente los últimos domingos de cada mes. Y estará con nosotros el doctor Luis Quintana Rojas, ¿no? Entonces, sin más que decirle, muchísimas gracias. Los esperamos en nuestra siguiente sesión. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Claudia. Esperamos verte otra vez. Cuídate mucho. Un Gracias. abrazo, Colombia. Gracias. Gracias a todos por Buenas su noches, participación. y ha sido Buenas un noches. placer compartir esta disertación de Claudia. Gracias, los esperamos nuevamente. Hasta luego.